Hola queridos hermanos, feliz domingo, les doy la bienvenida a este espacio donde compartimos la palabra de Dios. Ya hemos terminado el tiempo pascual, ahora reanudamos el tiempo ordinario, pero la fiesta no se acaba, porque el Señor nos lleva a nosotros de fiesta en fiesta. Ustedes saben que los cristianos vivimos así, de fiesta en fiesta. Nosotros como cristianos vivimos alegres y este domingo estamos celebrando una muy importante, un dogma, que es el de la Santísima Trinidad. Entonces vamos a dejar que la palabra de Dios nos ilumine en este misterio tan inescrutable, tan difícil de entender muchísimas veces, y al mismo tiempo entonces vamos a disponernos todos nosotros, nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestra mente, para poder leer la palabra. Te invito a que si tienes la Biblia cerca o en tu casa puedas buscarla y encontrar este versículo. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 18. San Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 18. Léelo conmigo para que después también tú aparte puedas meditar la palabra el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Y bueno, queridos hermanos, me imagino que de entrada ustedes, si son observadores, notaron que hay algo muy diferente en nuestro pequeño estudio de grabación, donde domingo a domingo compartimos la palabra de Dios. Y si son observadores, entonces se dieron cuenta que lo diferente son precisamente estas flores. Y dirán, ¿qué tiene que ver estas flores aquí? ¿Será para decorar el escenario? ¿Será para decorar la Biblia, la palabra de Dios? Pues nada de eso. Estas flores aquí tienen un significado. Porque yo me preguntaba cuando preparaba esta festividad y la predicación de esta palabra y de lo que hoy estamos celebrando, ¿cómo hacer para explicar el dogma de la Santísima Trinidad? Porque tengo que aceptar que a veces es complejo entenderlo. Y recordé que había un gran santo, San Patricio, San Patrick, que es muy famoso actualmente y Estados Unidos lo ha promocionado mucho, lastimosamente no de las maneras como nosotros quisiéramos. Pero San Patrick siempre se caracteriza con una matica, ¿no? Que es un trébol. Y con el trébol explicaba la Santísima Trinidad. Y yo me digo, ¿qué elementos de mi cultura me ayudarían a mí a predicar o a explicar este dogma de la Santísima Trinidad? Pues obviamente las trinitarias. Su nombre se le aparece precisamente porque está relacionado con el número 3. Estas flores son muy silvestres en nuestra zona, en mi ciudad, Valledupar, y adornan las calles de Valledupar. Son hermosísimas, casi en cada casa hay una planta de trinitarias y flor de trinitarias. Y en los bailes de la pilonera, que son bailes emblemáticos de aquí, la flor que más se caracteriza y con la que adornan los cabellos de las mujeres es la flor de la trinitaria. ¿Y por qué la trinitaria nos sirve para explicar el don de la Santísima Trinidad? Voy a coger por aquí una florecita de estas. Si ustedes se dan cuenta y analizan, se llama trinitaria precisamente porque esta flor tiene 3 pétalos y también tiene 3 florecitas en el centro. Aquí se explica la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque cada uno de estos pétalos representaría a cada una de las personas de la Santísima Trinidad. ¿Cuáles son esas personas? Efectivamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Estamos hablando de 3 dioses? ¿Estamos hablando del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios el Espíritu Santo? No. Así como no estamos hablando de 3 flores. Estamos hablando de una flor que tiene 3 pétalos. Lo mismo es como se resume el dogma de la Santísima Trinidad. Estamos hablando de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero estamos hablando de un solo Dios. No son 3 dioses, un solo Dios, 3 personas distintas. Ese es el dogma de la Santísima Trinidad. Y sobre la Santísima Trinidad se han escrito montones y montones de libros y de tratados teológicos que no se alcanzaría a tener en una biblioteca normal, sino en una biblioteca especializada de teología. Mucho se ha hablado, mucho se ha dicho, mucho se ha escrito de la Santísima Trinidad. Esta explicación que yo le doy es lo más básico como para que nosotros entendamos cuál es el principio de la Santísima Trinidad y en qué Dios creemos. No creemos en un Jesús solo, nosotros creemos en un Dios que es trinitario, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y alrededor de las Sagradas Escrituras nosotros
vamos a descubrir ese Dios. Por ejemplo, y voy a meterme un poquito antes en apologética antes de entrar a lo que me gustaría explicar de esta festividad. Pero ¿en dónde encontramos la Santísima Trinidad? En el Génesis, en el momento en que Dios está creando al hombre, ¿verdad? En el momento en que Dios crea al hombre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y si fuera un Dios solo, un Padre solo, o un Hijo solo, o un Espíritu Santo solo, ¿qué necesidad habría de utilizar el plural, de utilizar el hagamos? El hagamos quiere decir que hay variedad, que hay pluralidad en ese Dios. Eso es como primero. Pero también un lugar de la Biblia donde aparezcan las tres personas juntas, hombre, el bautismo del Señor. En el bautismo del Señor está la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, está el Hijo que se ve beneficiario precisamente de esa palabra del Padre, y está el Espíritu Santo que desciende en él en forma de paloma. Y a lo largo de las Sagradas Escrituras también nosotros encontramos la presencia de la Trinidad, del Padre que crea, está en el Génesis, del Hijo que salva, y está en los Evangelios, y del Espíritu Santo que santifica. El Hijo redime, el Espíritu Santo santifica, que es lo que estábamos celebrando nosotros el domingo pasado en la fiesta de Pentecostés, y es el Espíritu Santo el que nos anima en este tiempo en la iglesia. Los tres actúan al mismo tiempo, pero digámoslo así, como que cada uno tiene su protagonismo en cada momento diferente de la historia de salvación, aun cuando los tres estén juntos, porque como son un solo Dios, no se pueden separar. Espero no haberlos enredado, pero solamente quiero decir que la Santísima Trinidad está presente en todas las Sagradas Escrituras, que no es un invento de la iglesia para nada, y que al mismo tiempo la Santísima Trinidad debe animar nuestra vida. Y ahí es donde yo me hago una pregunta: ¿de qué nos sirve a nosotros conocer estos conceptos de la Santísima Trinidad? ¿De qué nos sirve a nosotros hablar o estudiar esos tratados teológicos de la Santísima Trinidad? O tal vez prefiero cambiar la pregunta: ¿cómo yo trato de conocer el misterio de Dios? ¿O cómo yo trato de conocer a la Santísima Trinidad? Porque a veces muchos de nuestros problemas de fe ni siquiera tiene que ver con lo que sabemos o no sabemos sobre Dios, sino en cómo abordamos ese conocimiento de Dios. Y ahí es donde está el problema. No es el concepto como tal, sino cómo tomamos ese concepto. Y hay tres formas de conocer, hermanos, y que ojalá no se nos olviden. ¿Cuál es esa forma de conocer? Primero es la de la apropiación, o sea, es la del poder, es la de que el otro, el conocimiento, va a justificarme a mí. O sea, yo no estoy al servicio del conocimiento, sino que el conocimiento está al servicio mío. Hablando de la palabra de Dios, no soy yo el que está al servicio de la palabra de Dios, sino la palabra de Dios es la que está al servicio mío. Entonces yo la manipulo, entonces yo la acomodo, porque la palabra tiene que justificarme. No me interesa tener un encuentro con la palabra, me interesa moldear la palabra para justificar muchos actos canallas muchas veces. Y en nombre de la palabra de Dios, cuánto mal no se ha hecho también. En nombre de la palabra de Dios, cuántas guerras no se han hecho. En nombre de las palabras de Dios, cuántas personas no se han sentido con la autoridad de criticar, de juzgar y de condenar y de mandar al infierno a muchas otras personas. En nombre de esta palabra de Dios se han hecho cuestiones atroces. En nombre de la palabra de Dios se han silenciado científicos. En fin, en nombre de la palabra de Dios se ha hecho cosas de las cuales nosotros no estamos muy orgullosos. ¿Y eso es por qué? Porque cogemos la palabra de Dios como si fuera nuestro dominio, ¿verdad? Nosotros nos apoderamos de ella y la palabra de Dios entonces nos justifica. Y hoy, ¿cuántas veces no se está utilizando la palabra de Dios para justificar muchas de nuestras ideologías que están dañando? Pero en fin, no quiero entrar en ese tema y en ese detalle. Solo quiero decirles que esa es una de las formas de conocer, ejercer dominio sobre lo que yo estoy conociendo. Cuando se nos ha dicho siempre que la teología se estudia de rodillas, porque tenemos que tener una actitud humilde, porque lo que nosotros tenemos aquí es sagrado, porque esto, queridos hermanos, no es un libro cualquiera, no es un libro que yo leo de principio a fin y entonces me aprendo algunas frases. No, esto no es un libro para manipularlo de esa manera. Esto es un libro en el cual, se me enreda la lengua, pero en el cual nosotros podemos contemplar la verdad revelada, lo que Dios quiere regalarnos. Esto es palabra de Dios y por eso debemos tratarla con humildad y acercarnos a ella con humildad y de rodillas. La segunda forma de conocer a Dios o de conocer su palabra, estoy utilizando, es lo mismo, ¿no? La segunda forma de conocer es la de la indiferencia. Si ves, es la de la persona que tiene muchos conocimientos de la palabra de Dios,
pero la palabra de Dios no transforma su vida. Conocer citas bíblicas, conocer del Evangelio, no quiere decir que de verdad eso te haga a ti verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque hasta el mismo demonio conoce la palabra de Dios. ¿Saben? El mismo demonio utilizó la palabra para debatir con Jesús en el desierto. Conocer la palabra de Dios no te hace cristiano. Conocer la palabra de Dios y saber sobre la palabra de Dios no te hace que tú ames a Dios. Porque muchas personas conocen de la palabra de Dios, muchas personas se saben muchas citas bíblicas, pero cuando uno llega a su vida, están como borrosos, es como de dudosa procedencia. O sea, la palabra de Dios no permeado, es lo que yo le llamo la tentación del pato, ¿no? El pato tiene un pH tan elevado que el agua no lo permea, sino que resbala. Y muchas veces en nuestra vida tenemos esa tentación del pato, con la gracia de Dios y con la palabra. La palabra de Dios llega, nos baña, pero no permea, sino que nos resbala. No hace que nuestra vida cambie. Y esa es la actitud de la indiferencia. Yo me pregunto, ¿cuántas personas son indiferentes frente a la palabra de Dios? Porque nosotros, y eso nos pasa como en las relaciones, queremos amor pero sin compromiso. Y con Dios nos pasa igual muchas veces. Amamos a Dios, es que Dios para mí es lo más grande de este mundo, es que para mí Dios es el número uno en mi vida, pero no queremos comprometernos con Dios. Y uno dice, así que chiste, así no se puede, tenemos que comprometernos, porque el amor implica compromiso. Si no hay compromiso no hay amor, entonces no nos engañemos, se las dejo ahí. Y la tercera forma de conocer, que es la forma en que debemos tratar de conocer estos misterios de Dios, de la Santísima Trinidad, todos los demás dogmas y lo que nos presenta la palabra de Dios, es con el amor. Por eso es que siempre se relaciona el conocimiento con el amor. No se ama lo que no se conoce. Es una frase que tal vez hemos escuchado muchas veces. ¿Por qué el amor? Porque cuando tú conoces desde el amor, ese conocimiento te lleva a transformar tu vida. Eso es lo que nosotros necesitamos con este tipo de dogmas, con este tipo de estudio, con esta forma de abordar la teología. La teología se aborda desde el amor, la Trinidad se aborda desde el amor. ¿Para qué? Para que sea la Trinidad ya no es un concepto que yo tenga en mi mente, una idea que yo sé o que aprendí en una predicación del padre tal o de fulano de tal, sino para que la Trinidad convierta en mí en un estilo de vida. Para que la Trinidad yo pueda vivirla todos los días de mi existencia. Y de eso se trata. Que yo creer en la Trinidad, saber y conocer sobre la Trinidad me lleve a transformar mi corazón, me lleve a transformar mi estilo de vida, me lleve a transformar también mi forma de pensar y por ende también mi forma de actuar. Entonces, pero yo me pregunto, ¿cómo me sirve a mí la Santísima Trinidad en mi cotidianidad? ¿Qué beneficios me trae en mi diario vivir este concepto o este dogma de la Santísima Trinidad? Porque ustedes saben que mi estilo es aterrizar todo esto. Mi estilo no es llenarlo de ideas, de conceptos y que ustedes digan, ay, qué bonito. Yo sé que es la Santísima Trinidad, es 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. No. Mi objetivo no es ese. Mi objetivo es, yo sabiendo eso, ¿cómo hago para que esto permee mi vida? Y la Santísima Trinidad tiene mucho que enseñarnos, queridos hermanos. Yo quiero, haciendo alusión al nombre de la Trinidad que está relacionado con el número 3, entonces son 3 enseñanzas que nos deja en nuestro diario vivir la Santísima Trinidad. El primero de todos es la unidad en la diferencia o en la diversidad. Ahora, cuando hablamos de diversidad nos imaginamos cosas que no son, pero la diversidad no tiene nada que ver con eso. La diversidad sí tiene que ver con las diferencias, con que cada persona es diferente, pero es un concepto muy cristiano. Porque ¿dónde lo vemos reflejado? Lo vemos reflejado en Pentecostés, donde todos los discípulos son diferentes, donde hay personas que hablan lenguas e idiomas diferentes, pero donde todo se entiende y donde todo se comunica. ¿Sí ven? Y es lo que nos ha enseñado el Señor siempre, es lo que nos ha enseñado la Iglesia siempre, porque el demonio lo que quiere es uniformidad. Si se han dado cuenta, el demonio quiere que nosotros todos seamos iguales. Por eso las ideologías son tan fehacientes en la persecución y en la cancelación a los que no piensan como ellos. Se los he dicho muchas veces, porque es que tú eres libre siempre y cuando pienses como ellos. Si no piensas como ellos, entonces no eres libre y te cancelan. Entonces, porque solamente pueden ser libres, sí, los que piensan como ellos. En fin.
Pero eso es lo que quiere el demonio, que todos piensen igual, que todos vistan igual, que todos tengan una misma religión, que todos tengan una forma de pensar, que todas las culturas sean iguales, un idioma para todo el mundo, una moneda para todo el mundo, porque eso es lo que quiere el demonio, una uniformidad. El Señor valora la diversidad, el Señor valora lo que es diferente. Por eso cuando tú llegas a una iglesia, llegas a una comunidad, te das cuenta de que todos son distintos, de que todos tienen formas de vivir distintas, formas de pensar distintas, formas de actuar distintas, y que lo único que nos queda a nosotros, y esa es la riqueza de la iglesia, es tener la unidad en tanta diversidad. Qué triste cuando hay comunidades o hay realidades que se creen mejor que otros. Qué triste cuando hay personas que se creen mejor que el otro porque pertenecen a X o Y comunidad. Y entonces llegarán los de Lazo y dicen, yo soy mejor que esto porque aquellos brincan y nosotros no brincamos. Y dirán, entonces es que yo soy mejor que el otro porque yo sí brinco y ellos no brincan. No, es que no se trata de si brinco y no brinco. Se trata de que todas las realidades, por ejemplo, son inspiración del Espíritu Santo, nacen del Espíritu Santo, y que todos somos iglesia y que por ende todos somos hermanos. Y que cada uno sigue un medio para llegar al mismo fin. Porque es que para llegar a Dios no hay un solo camino. Sí, está el camino de la cruz que siempre hemos hablado, pero no es solamente una forma, porque la forma en que llega a Dios es casi personalizada. Para llegar a Dios casi el camino es personalizado. Dios me hace un camino personalizado. Entonces, lo que para ti te sirve, para mí no. Y yo aquí tengo que confesarlo, ¿no? En alguna ocasión, porque yo fui catecúmeno durante muchos años, muchísimos años, y me sirvió y me ayudó muchísimo, pues llegó un punto en que ya no me servía, ya que no me llenaba. ¿Está mal decir que ese no era mi camino? ¿Está mal decir que eso ya no me llenaba? ¿Está mal decir que eso sí es bueno, pero no para mí? No, no está mal, porque los caminos es diferente. Le ayuda a otras personas muchísimo, bendito sea Dios, mi camino va por otro lado. Entonces, eso es lo primero. Nos ayuda a tener unidad en la diversidad. Somos uno, somos iglesia, aun cuando todos seamos diferentes. ¿Y qué tenemos que aprender a hacer? Amarnos. Y ahí es donde viene la otra enseñanza de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad tiene una comunicación de amor. Precisamente es el otro nombre que se le puede dar al Espíritu Santo. Una comunicación de amor. ¿Sí ven? El Padre dice te amo, el Hijo dice te amo, y el Espíritu Santo es el te amo que se dice constantemente el Padre y el Hijo. Miren, lo que nos falta a nosotros es ese tipo de comunicación. La psicología hoy le llamaría comunicación asertiva. Yo prefiero quedarme con la otra, no con la comunicación de amor. Porque cuando yo sé que la otra persona es importante, cuando yo sé que la otra persona es un hijo de Dios, cuando yo sé que la otra persona es un hermano mío, ¿qué tengo que hacer yo? Tratarlo con respeto. Ese es uno de los grandes problemas que hay en los matrimonios. Que no hay ese respeto, que no hay ese diálogo de amor, que no hay esa comunicación asertiva. Todo es desde la imposición, todo es desde la indiferencia, muy poco es desde el amor. Y entonces cuando prometen delante del altar al Señor, no solamente prometen amor, prometen respeto. Yo conozco muchas personas que se aman pero que no se respetan, y los matrimonios terminan destruidos. Porque el respeto es ese lenguaje de amor cotidiano que yo tengo que emplear para relacionarme con los demás. Es que tú no eres dueño de la vida del otro. Es que tú no tienes derecho para intratar a los demás. No importa si eres jefe, no importa si pagas. No, tú no tienes derecho para eso. La otra persona es importante y tú tienes que aprender a cuidarla. Ni siquiera es porque sean tus hijos, entonces tú puedes hablarles y tratarlos como a ti se te dé la gana. No, porque aun cuando son tus hijos, esa persona también es importante. Entonces, eso es lo segundo. Falta mucha comunicación de amor y mucha comunicación asertiva en nuestras relaciones. No hace mucho me reunía con una comunidad que tienen conflictos porque unos van, porque otros no van. Hombre, hay que hacer comunicación asertiva. Tú no puedes llegar al otro desde el reclamo. Tú no vienes y eso, y tú siempre pones excusas. No. Tú siempre tienes que acercarte al hermano, ¿cómo te fue? Te extrañé, no viniste al encuentro, no viniste a la celebración, porque es que tú no sabes la situación que está pasando el otro. Tú no sabes el sufrimiento que está cargando. No sabes si no vino, no era porque no quisiera, sino porque estaba teniendo un día difícil, y tú vas con los reclamos a tratar de alejarlo más de la comunidad. No es la forma de proceder de Dios. En la Trinidad hay una comunicación de amor, y es la comunicación que nosotros debemos aprender en nuestras relaciones. Entonces, la unidad en la diferencia, la comunicación de amor, y lo tercero es que la Santísima Trinidad siempre está en salida. El Padre está en salida cuando cree. El Hijo, ni más faltaba, está en salida
cuando vino a salvarnos, cuando se encarnó, el Espíritu Santo está en salida porque está presente en medio de nosotros, animando la iglesia y animando también nuestro espíritu. Entonces ellos siempre están como en misión permanente. Es un término que se está utilizando, se ha utilizado mucho en la iglesia últimamente, el de misión permanente. Pues la Santísima Trinidad está siempre en salida, siempre está en misión permanente. Y por eso un cristiano trinitario, como somos nosotros, porque somos trinitarios, somos católicos trinitarios, un católico trinitario que cree en la Santísima Trinidad, que sabe sobre la Santísima Trinidad, entonces una persona que no está encerrada en sí mismo, sino una persona que está en salida. Recuerden, y hago un poquito para atrás con respecto a Pentecostés, ¿cuál era el signo de que el Espíritu Santo no había llegado a la comunidad de los apóstoles que estaban con las puertas cerradas? ¿Cuál es el signo de que el Espíritu Santo llegó a la comunidad de los apóstoles? Que las puertas se abrieron y salieron. Pues un cristiano siempre está en salida, siempre está en pro de los demás, siempre está en servicio de los demás y siempre está en misión permanente. Queridos hermanos, pidámosle entonces a la Santísima Trinidad que permee nuestra vida, que nos llene de mucho amor y que al mismo tiempo se cumpla en nuestra vida aquello que en su intimidad en la Trinidad vive. Esa unidad en la diversidad, esa comunicación de amor y ese estar en salida y en misión permanente. Ahora, queridos hermanos, vamos a ponernos en presencia de Dios, vamos a orar a la luz de esta palabra. Estamos de fiesta, estamos contentos y alegres por este dogma de la Santísima Trinidad, que es una de las piedras angulares de nuestra fe. Yo te invito a que cierres tus ojos allá desde tu casa, a que abras las manos en posición de petición, en petición de oración, y que nos encomendemos a la Santísima Trinidad, para que sea la Santísima Trinidad, para que seas tu Padre, para que seas tu Hijo, para que seas tu Espíritu Santo descendiendo sobre cada uno de nosotros, para que todo el tiempo estés creándonos y recreándonos, para que todo el tiempo estén haciendo de nosotros personas nuevas, para que todo el tiempo estén sacando de nosotros lo más santo, lo más bueno, lo más puro. Que seas tú, Santísima Trinidad, esta escuela de la santidad, en donde nosotros podamos aprender a ser mejores personas, para ante todo a ser mejores cristianos, para que en esta escuela de la Trinidad nosotros aprendamos el lenguaje de amor que necesitamos para acercarnos a las demás personas, pero también ese lenguaje de amor que necesitamos para tratarnos a nosotros mismos. Que sea en esta escuela de amor, en esta escuela trinitaria, donde nosotros aprendamos el verdadero sentido de la misión, el verdadero sentido de la generosidad, el verdadero sentido de la solidaridad. Que nosotros en esta escuela podamos combatir todo nuestro egoísmo, todo nuestro narcisismo, todo nuestro orgullo, toda nuestra prepotencia que nos impiden acercarnos al otro, que nos impiden ver lo valioso que es la otra persona para nuestra vida, para el mundo y también para Dios. Aquello que nos impide ver al otro como verdadero Hijo de Dios y como verdadero hermano nuestro, erradícalo de nuestra vida, para que nosotros vivamos en fraternidad, para que nosotros vivamos en unidad. Que en esta escuela de la Santísima Trinidad nosotros podamos aprender lo que significa la verdadera diversidad y enséñanos a amar al otro desde su diferencia, enséñanos a aceptar al otro desde su diversidad, enséñanos a aceptar al otro y amarlo aun cuando no piensen como nosotros, aun cuando no vivan como nosotros, porque ahí, en esa actitud es cuando más reflejamos ese amor trinitario, ese amor que desde la Trinidad, desde la eternidad ha brillado y ha ocasionado que este mundo se cree, que este mundo se recree, que este mundo se salve y que este mundo se santifique. Oh Santísima Trinidad, nos ponemos en tus manos para que seas tú sosteniéndonos, para que seas tú animándonos, para que seas tú consolándonos, para que seas tú mostrándonos el camino y que en algún día nosotros también podamos ser testigos plenos del misterio de esa Santísima Trinidad cuando nos encontremos en la eternidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, un solo Dios de amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz domingo, queridos hermanos, y bendiciones.